hacemos. Ahora al principio está suave, pero vamos a empezar a desarrollar diseños de todas las estructuras y para ello necesito que cada que se deja una tarea avancen para ver cuáles son las dudas que tienen al respecto, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, entonces yo sigo avanzando y si hay dudas, vemos el ejercicio. ¿Hay dudas al respecto? ¿Pudieron hacer el ejercicio? Cuando hay una descarga industrial nueva al sistema para ver cuáles van a ser las propias fluctuaciones que se pueden generar en el propio tratamiento, cuando hay que realizar controles tanto a la entrada de la PETAR, tanto sea por fluctuaciones o como de la carga o por el propio flujo de agua, cuando hay problemas de funcionamiento en la PETAR y cuando se desean hacer ampliaciones o modificaciones, ¿sí? Entonces, yo obviamente no voy a desestimar nunca esos parámetros de diseño que usted ya los tiene en una memoria de cálculo. Obviamente ellos van a ser unos parámetros básicos que le van a servir a usted de comparación para poder hacer sus análisis y poder obviamente indicar al contratante qué es lo que se debe hacer, qué es lo que está fallando. Así fue construido, por así está funcionando ahora. Entonces, eso le permite a usted justificar las posibles intervenciones que se deban realizar en el propio tratamiento. Entonces, ese muestreo de agua, ¿qué es lo que debe considerar? Entonces, primero considera la medición de la calidad de agua. Esta se va a realizar mediante la caracterización de diferentes parámetros de tipo físico, químicos y biológicos, de los cuales ya hablamos en la primera clase, cuáles son esos parámetros. Y ya he indicado que estos se miden a través de ciertos métodos estandarizados en el laboratorio. La medición de los mismos le va a requerir tomar una muestra de agua que sea representativa y esa representatividad va a ser tanto en concentración como en volumen. Y para ello yo debo considerar estos aspectos. La ubicación del punto de muestreo. Entonces ese punto debe ser accesible, representativo y seguro. La frecuencia de muestreo, en qué horarios y qué cantidad de muestras voy a recolectar. El tipo de muestras a recolectar, simples, compuestas y homogéneas. Y los parámetros de muestreo y la carga contaminante. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos del muestreo. Entonces, primer punto que hay que considerar es esa ubicación. ¿Dónde voy a elegir yo dentro de esa fuente de agua o ese recorrido del agua antes de llegar a la PETAR o en la propia PETAR? ¿Dónde voy a localizar ese punto que pueda ser totalmente representativo para que me diga cómo está la calidad del agua, ¿sí? Entonces el punto inicialmente usted debe identificarlo, ¿sí? Por ejemplo, si este es el punto aquí cuando se da el cruce de la propia quebradita, usted debe de identificarlo y reconocerlo claramente de manera que no se pierde, que siempre vaya a tomar en ese mismo punto la muestra, ¿sí? Porque estamos hablando de representatividad. Entonces siempre voy a procurar tomarlo en el mismo lugar. Entonces esos puntos deben ser presentados en cartas o mapas y coordenadas UTM mediante un sistema de posicionamiento global, ¿sí? Fíjense que todo eso debe estar especificado. Debe tener una accesibilidad, o sea, vale decir que si aquí, por ejemplo, hay un semejante tronco, un árbol gigante, y aquí tengo una roca mayúscula que no me deja el paso y que si yo voy a tomar agua voy a caer a la fuente, no, pues no me sirve, busco otro sitio que me permita hacer una toma rápida, obviamente, y segura para poder tomar bien esta muestra, ¿no? Con calidad la muestra, ¿no? Que yo no esté incómodo para hacer la toma. Debe ser representativa, entonces para eso debo elegir un tramo regular y accesible y uniforme al río, ¿sí? Entonces fíjense chicos que van a ver de pronto zonas de un cuerpo de agua donde muy seguramente esto está lleno de sedimentos o de agua barro y el líquido elemento va a correr con una lámina de agua muy baja, entonces eso no sería representativo. Pueden haber otras zonas donde sí tenemos un flujo de agua
que represente que la mayor variedad, la mayor cantidad del tiempo va a estar, o la mayor frecuencia del tiempo va a estar la fuente con cierto volumen o cierto caudal de agua, entonces ese punto sí sería representativo. Entonces yo debo de elegir ese lugar que realmente sea seguro, donde no se embalse el agua, donde no hayan turbulencias, y sobre todo que me dé el acceso fácil y sea totalmente representativo, ¿sí? Y es importante considerar un punto de referencia para que cuando usted vuelva a ir a monitorear se acuerde a ir en este arbolito de naranjas o de guayabas, qué sé yo, donde yo he hecho siempre mi muestreo y siempre voy a tomar ese punto, ¿no? Como ya representativo para mi muestreo. Entonces, cuando hablamos de esos puntos de muestreo, hay dos partes, dos cosas importantes. Cuando tengo una descarga, que ya hemos hablado también en la primera clase, que hay una mezcla, ¿no? Cuando tengo una descarga de agua residual que llega a un cuerpo de agua a impactarlo, entonces debo tener o seleccionar unos puntos accesibles, corriente, aguas arriba de la descarga, ¿sí? Antes de que la descarga ingrese al curso receptor de agua. Entonces, fíjense chicos, aquí he puesto una fotografía del río Rocha. Estos son estudiantes de la Cato con los que hacíamos prácticas ahí en el río Rocha. El agua viene, esto es la zona de la costanera, ¿no? Entonces el agua viene desde este punto donde estoy señalando con el mouse hacia abajo y se escoge, como indico, un punto representativo. Por aquí había una descarga residual que no sabemos de qué era. Realmente no pudimos identificar de qué era, pero había una descarga residual y por eso ese punto lo hemos tomado, ¿no? Entonces se debería tomar una muestra antes de la mezcla y como había indicado cuando hablamos en las normas, de unos 50 a 100 metros después de que se dé la mezcla dentro del cuerpo receptor, ¿sí? Entonces es importante considerar esos dos puntos. Puede ser que simplemente tenga esto ya directamente a la planta, ¿no? Que ya sea directamente mi entradita a la planta. Entonces solo voy a tener el punto donde va a tener mi canaleta foradora y ahí voy a hacer la toma, ¿no? Eso va a depender de qué es lo que yo estoy buscando en el muestreo, ¿sí? Y qué es lo que estoy muestreando. Entonces hay unos parámetros que voy a realizar en laboratorio, que va a realizar el laboratorio, que simplemente se va a hacer la toma in situ y en laboratorio hacen los análisis, y hay otros parámetros que se miden en campo, ¿sí? Estos parámetros ya habíamos indicado que corresponden, ¿no? A lo que es la ley del 1333 del medio ambiente en materia de contaminación hídrica, y si recuerdan ya habíamos hablado de esa clasificación de los cuerpos del agua, ¿sí? Y también hemos dicho que hay unos 20 parámetros que son súper básicos que no los puedo tocar, y hay otros parámetros que van a depender de la descarga. Pero hay unos parámetros de importancia que voy a hacer medición en campo y para eso utilizo unos equipos que se llaman multiparamétricos. Entonces, con estos equipos multiparamétricos yo directamente me voy a la fuente de agua y ahí obtengo parámetros como son el pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto y la turbidez, ¿sí? Entonces, esto lo voy a medir de manera instantánea. No, llegando al laboratorio, obviamente estas muestras que voy a tomar tienen que estar totalmente preservadas y allá voy a corroborar en laboratorio, obviamente con equipos totalmente calibrados, que estos valores que he tomado en campo sí corresponden, ¿sí? Bueno, hay unas diferentes formas de tomar esas muestras. Para eso hay diferentes tipos de muestreo. Hay muestreos de tipo simple, otros de tipo compuesto y otros integrados. Los muestreos simples son aquellos que se toman en un tiempo y en un lugar determinado para su análisis individual. Vale decir que yo me paré en la fuente de agua. Ay, sí, ya. Me paré, digamos, aquí en la fuente de agua e instantáneamente voy a hacer la toma, ¿sí? Tengo el otro muestreo que es el tipo muestreo
¿Y esto para qué lo uso? Eso se utiliza para fuentes que son constantes, o sea, donde yo pienso que no hay ningún tipo de mezcla con otro tipo de vertidos o descargas contaminantes, sino que sé que son fuentes relativamente poco contaminadas y que simplemente necesito estar haciendo control para la toma de las mismas, ¿sí? Entonces, simplemente es de una se toma, sin necesidad de estar midiendo tiempos ni hacer mezclas. Tenemos otras que son las muestras de tipo compuestas, que son las que se obtienen mezclando y homogenizando varias muestras simples, ¿sí? Y para ello yo voy a recoger estas muestritas en el mismo tiempo, perdón, en diferentes tiempos, pero en un mismo punto. Vale decir que yo me paro en un punto de la fuente, cojo un cronómetro al tiempo cero. Si voy a hacer una muestra compuesta de un litro, digámoslo así, de un litro, entonces voy a tomar cuatro muestritas de 250 cc. Entonces al tiempo cero tomo 150, al tiempo 5 tomo otros 250, al tiempo 10 otros 250 y al tiempo 15 otros 250. Entonces quedo con una composición de muestra del litro y he tomado esas muestras que se emplean para observar cuáles serían esas concentraciones promedio que trae la propia fuente, ¿sí? Y esto es muy usual porque esto corresponde al funcionamiento de una petar. Entonces, muy seguramente este tipo de muestras vamos a tomar a las entradas de la petar, ¿sí? Y tenemos otras muestras que son de tipo integradas, que simplemente se elige una corriente, un río con una corriente, y me voy a desplazar, voy a tener varias personas localizadas en diferentes puntos y vamos a tomar la muestra a la misma hora, pero cada uno va a tomar una porción de la muestra que deseo integrar, vale decir, igual para ese mismo litro de agua. Entonces, una va a tomar 250, la otra 250, 250 y 250, cada una en un mismo tiempo. Vale decir, listos ya, y los cuatro tomamos en diferentes puntos del río. Vamos a tomar esas muestras de forma integrada y luego la vamos a llevar a un solo recipiente donde lo mezclamos y esto nos va a servir para que veamos cómo es esa composición a lo ancho y a lo profundo del propio cauce, ¿sí? Entonces, esto se utiliza cuando queremos representar cómo está ese comportamiento de diferentes puntos en la sección transversal de un cuerpo de agua. Bueno, y si hablamos de la frecuencia de muestreo, o sea, cada cuánto voy a hacer ese análisis, entonces ese análisis, si estoy pensando en una empresa o en una industria, eso va a depender de la cantidad de horas en las que se genere el proceso de la descarga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo un proceso de descarga de Kimball Level, pongamos como ejemplo Kimball Level, digamos que ellos funcionan o descargan de 4 a 8 horas, o sea, durante este periodo, durante 4 horas están haciendo descarga residual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tomar mínimo 4 muestras simples, ¿sí? ¿Y cada cuánto es el intervalo de horas? Cada hora, ¿sí? Máximo cada hora o mínimo cada 2 horas. Entonces, esa tablita me sirve para ubicarme y saber, dependiendo del tiempo de descarga, cuál sería la cantidad de muestras simples que debo tomar y cuál sería la frecuencia, ¿no? El intervalo que debería tener. Bueno, para esa medición de caudales es un valor de caudal que me va a dar en campo, ¿sí? Y se va a tener mediante la asociación de una medida simple de la lámina de agua. Entonces vamos a ver que ese caudal siempre va a estar en función de la lámina de agua y del tiempo de recorrido de esa lámina de agua, que me va a servir para determinar dos cosas. Va a servir para lo que es la propia gestión del agua y el dimensionamiento de los sistemas de tratamiento. Entonces, cuando hablo de la gestión del agua, simplemente es como que revisar si esas fuentes de agua tienen esa recarga natural que deberían tener a través del ciclo hidrológico del agua.
para eso me serviría la medición de caudales. Y eso es para alguien que esté trabajando, por ejemplo, en conservación de cuencas, en gestión integral del recurso hídrico, etcétera, etcétera. Y el otro punto, ¿para qué me serviría esta medición de caudales? Sería para dimensionar, ¿no? Para dimensionar esas estructuras de tratamiento. Entonces, vamos a tener tres tipos de métodos grandes, ¿no? Dentro de estos métodos hay varias posibilidades. Tenemos el método volumétrico, los vertederos y el método de velocidad. Pues el método volumétrico. El método volumétrico es simplemente una medición directa del tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido utilizado para volúmenes pequeños y, de ríos y canales, ¿no? Entonces, fíjense chicos, es una ecuacioncita que ya todos conocemos, que simplemente el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. Entonces, si es así, ¿qué es lo que hago? Simplemente procuro captar todo el agua que voy a medir y a través de un cronometrito ya sé la capacidad de este balde, de este recipiente, y obviamente cronometro el tiempo cero a partir del cual comienza a caer el agua hasta el tiempo en que se llena el balde, ¿no? Y el balde debe ser aforado, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto son 5 litros o 10 litros, etcétera, etcétera. Y con esos dos valores de volumen que ya conoce y de tiempo que ya midió, de llenado, entonces usted puede calcular el caudal, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que eso es súper sencillo, que es confiable siempre y cuando usted escoja un buen lugar para hacer esa medición. Fíjense, chicos, que hay que procurar que vaya todo el caudal. No hay que procurar, tiene que ir todo el caudal. Si no va, entonces no está bien hecha la medida. Entonces, ese es como un tiempo, ¿no? De tener que organizar esta zona para poder capturar todo lo que es el propio efluente para poder hacer esa medición del volumen y el tiempo. Y la desventaja es que la mayoría de las veces usted tiene que adecuar ese sitio de aforos y obviamente esto no le va a estar esperando a usted en el lecho del río. Usted tiene que llevarse su palita y trabajar un poquito para organizar esto. Y también se debe evitar que haya represamiento del agua, porque fíjense chicos que si esto aquí estuviera generando represamiento, el agua puede estar saliendo por este lado, ¿no? Y no estaría captando todo, ¿sí? Y otra cosa que debo considerar es que no se me formen acumulación de sólidos y grasas, ¿no? Bueno, entramos a ver lo que son los vertederos. Entonces, los vertederos, el agua se obliga a circular por un canal en cuyo extremo hay un rebosadero que puede adoptar distintas formas. Entonces, simplemente es el paso del agua a través de una cierta estructura geométrica que se utiliza para hacer la medición. Entonces, fíjense, chicos, que hay rectangulares, hay trapezoidales, hay circulares, em, hay otro tipo de formas geométricas y hay de pared gruesa como de pared delgada, ¿sí? Entonces aquí lo que se utiliza es, dependiendo de la geometría que se utilice para hacer la medición, entonces eso está plasmado a través de una ecuación. El más usual en las plantas de tratamiento y a las propias entradas de las PETARs son vertederos de tipo rectangular, que pueden ser de pared gruesa o pueden ser de pared delgada, ¿sí? Y su ecuación estaba por la ecuación de Francis, que relaciona el caudal con la longitud de la propia cresta del vertedero con la profundidad. Entonces aquí esto sería así, ¿no? Este es el vertedero. A este pedacito de aquí, a esta longitud a través de la cual está pasando la lámina de agua, esto le vamos a llamar cresta o longitud de vertedero y esta va a ser la profundidad, ¿sí? Entonces, estas son como las dos mediciones importantes de ese vertedero. ¿Por qué? Porque al final lo que está pasando esto, a mí esto no me importa. Esto no me importa. Esto simplemente es la estructura que se ha hecho para que pase, ¿no?
Tenemos vertederos de tipo triangular, entonces fíjense chicos que igualmente va a tener su propia ecuación, entonces cuando es de 90 grados aplica esta ecuación y cuando es de 60 grados esa abertura, entonces aplica esta ecuación. Tenemos este vertedero de forma trapezoidal o también llamado cipolleti, que también es muy usado en las plantas, chicos. Tiene como ventaja que es fácil de operar, construir, posee un buen rango de precisión en líquidos sin material sólido, o sea, vale decir que no podemos dejar que nada se nos llegue aquí como sedimento, porque si llega sedimento, pues ¿qué pasa? Le quita la capacidad a esto y no estaría haciendo la medición de caudal de forma apropiada. Y las desventajas es que vertederos triangulares menores a 10 centímetros hay la posibilidad de que se formen vacíos, ¿no? Entonces, el problema que puede tener. Entonces, aquí está, chicos, esto es como a nivel experimental en laboratorio. No sé si ustedes hacen en hidráulica, me imagino que sí, deben hacer ensayos no sé si ven, me imagino que también ven obras hidráulicas, ¿no, chicos? ¿Ya han visto obras hidráulicas? Sí, ¿Y han hecho laboratorios? no por esta cuestión de la pandemia, no. Ay, qué pena, porque eso es muy bonito. No, o sea, justo les tocó todo en pandemia, ¿no? ¿Y han visto plantas de potabilización o todavía? ¿De agua potable? ¿Ya han visto sistemas de agua potable? Plantas, si no me equivoco, es justamente al nivel de esta materia. Ah, ¿y ustedes no la tienen que tomar o sí la tienen que tomar? Sí, pero debo materias de abajo todavía. Y Ah, ya está bien. Sí, porque es que a mí se me complica porque hay cosas que no sé si voy a dar o si ya las han visto en otras materias. Por ejemplo, diseño de vertederos, eso es toda una cátedra larguísima, pero yo imagino que han visto en obras hidráulicas. Entonces, bueno, esperemos que esté tomando las mejores decisiones para ustedes. Bueno, seguiré entonces. Entonces tenemos ahora, como les digo, de manera experimental, esto se hace a nivel de laboratorio y esto nos permitiría, ¿no?, saber cómo es el funcionamiento de estos vertederos en la propia planta, ¿no? Donde yo podía trabajar esto como un prototipo, ¿no?, de cómo iría a funcionar en mi planta. Bueno, y tenemos ahora la medición de caudales a través de otros métodos de velocidad que ya son automatizados, como son los sensores, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, que esto simplemente tengo mi entrada, ¿no?, en la petar, y está el sensorcito ahí ubicado en la entrada, entonces simplemente él a través de mediciones por tacto va a medir, ¿no?, cuál es la velocidad y el caudal. Entonces esto ya me arroja directamente velocidad y caudal. Va almacenando los datos en tiempo, ¿no? A la hora tal, tanto, a la hora tal, tanto. Entonces eso es una maravilla cuando contamos con este tipo de sensores, ¿no? Y tenemos la medición a través de molinete, que eso también es usado en campo, que simplemente eso es una estructura, perdón, es un instrumento que permite medir velocidad en una corriente de agua en cualquier punto que ustedes deseen. Simplemente lo que hay que considerar es que este molinete tiene que estar no en el fondo, porque si está en el fondo, ¿qué pasa? El molinete va a tocar la superficie del lecho y se va a atascar, ¿no? Le va a llegar pedazos de tierra o le puede llegar un pedazo de piedra, de arena, de arcilla, qué sé yo. Entonces hay que dejar por lo menos unos 10 centímetros y a partir de esos 10 centímetros colocar el molinete y el mismo molinetito va a empezar a girar, ¿no? Entonces a medida que gira va a mandar la medición instantánea a este aparatito que va a registrar directamente caudal y velocidad, ¿sí? Entonces por eso digo es una maravilla porque en campo directo te da esos valores. Bueno, y tenemos lo que son las canaletas Parchal, que son estructuras que también pueden ser usadas para medir flujo o medir
medir caudales en los ríos. Obviamente esta estructura no va a estar encementada si me la estoy llevando a un río, simplemente es una estructura que ya la llevas armada en fibra de vidrio o en poliestileno y la insertas en una parte del río. Obviamente tienen que ser ríos que tengan cierto caudal y estas canaletitas ya vienen dimensionadas, ¿no? Ellas ya tienen sus propias tablas dependiendo de su propia estructura. Según la configuración de esto, ya trae la ecuacióncita, ¿no? Entonces usted mira la altura y simplemente con esa altura se mete a las ecuaciones y determina el caudal y hace esa medición de esa llegada. Pero previamente usted ya tiene que haber seccionado o haber medido esas secciones del propio río en forma transversal. Entonces, si se paró aquí y aquí va a mandar el flotador, entonces tiene que medir aquí la profundidad y la distancia de aquí a acá. Y si se paró acá, igual entonces la distancia de aquí a aquí y la profundidad, ¿sí? O sea, aquí lo tiene. Distancia y profundidad, distancia y profundidad, distancia y profundidad. Y en cada uno de estos puntos, usted va a hacer el lanzamiento de ese flotador y las mediciones en tiempo de cuánto va a llegar acá. Entonces, al final va a tener un montón de daticos que va a tener que promediar, donde al final su caudal medio va a ser medido ¿por qué? Por la velocidad media. ¿Y qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad, chicos? ¿Cómo se mide una velocidad? ¿En qué unidades está? Chicos, ¿la velocidad en qué unidades está? Metros sobre segundo. Distancia Exacto. ¿Y tenemos los metros? ¿Cuántos son los metros que tenemos aquí en este dibujito? 10. 10 metros. ¿Y segundos 10 qué metros. sería? El tiempo, ¿verdad? Entonces ahí tendría mi velocidad media, metros sobre segundo, y tendría una sumatoria, un promedio de áreas transversales, que es lo que estaríamos calculando aquí, ¿no? Entonces recuerden siempre, chicos, que hay dos áreas bien importantes, que es el área transversal, que considera el ancho por la profundidad, y el área longitudinal, que considera el ancho por la longitud, ¿sí? Entonces hay que tener siempre en cuenta que esas dos tipos de áreas vamos a manejarlas mucho cuando estemos haciendo el dimensionamiento de estructuras. Y aquí entonces en la medición de caudales tendremos que considerar el área transversal. Entonces con esos dos valores de velocidad media y de área transversal, entonces fácilmente yo voy a calcular ese caudal en metros cúbicos sobre segundo. Entonces vamos a hacer dos ejemplitos para que podamos hacer propia la información que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Entonces tengan su hojita a la mano, que ustedes son quienes van a hacer este ejercicio porque está muy sencillo. Voy a leerlo y voy a explicarles qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Dice, el jefe de operación de una PETAR no cuenta con la memoria técnica de diseño de la misma, ¿sí? Y sabe que se aproxima un Q de avenida. Entonces, cuando hablo de Q de avenida, es de un evento máximo de precipitación de 0.75 metros cúbicos por segundo. Entonces, él por ahora cree que eso es un Q de avenida, porque él apenas está entrando a trabajar ahí y no tiene la memoria técnica, no sabe cuánto mide ese caudal que le entra a la planta y tampoco sabe las dimensiones de ese aforador. Entonces, desea conocer si funcionará el vertedero rectangular o quedará sumergido. Él desea conocer si ese Q de avenida me va a tapar esta estructura y va a hacer que no funcione o simplemente va a funcionar. Y también desea saber cuál es el caudal máximo de aforo, también desea saber cuál es este caudal de aforo de este vertedero y cuál es la velocidad media del flujo a través del vertedero para saber si no se va a quedar sedimentada. Una vez pase el agua, no se va a sedimentar aquí debajo, la propia estructura se va a llenar de sedimentos, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hace el operador de la PETAR? Lo primero que hizo fue coger su wincha y midió la cresta del vertedero. Entonces la cresta del vertedero, esa longitud de cresta del vertedero le dio de 2.5 metros. Y midió también la altura sobre la cresta del vertedero, que es de 0.6 metros.
Y para eso cuenta con Francis. Entonces, tiene que hacer 3 cosas. La primera, conocer si cuando tenga la avenida esto va a funcionar o se va a tapar. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí, chicos? Caudal del vertedero? Fíjate que el caudal, primero determinaremos, o sea, la primera pregunta que me piden, esa es una de las preguntas que me piden, pero la primera pregunta va dirigida a si sucede el caudal de avenida, ¿va a rebosar ese vertedero? ¿Lo va a dañar? ¿Lo va a dejar sumergido? Y fíjate que ya tengo la ecuación. Perdón, ¿no podríamos reemplazar el caudal en la fórmula y despejar la altura? Exactamente. Eso podríamos hacer para comparar alturas, ¿verdad? Sí, Para saber si ese tirante de agua que se genera con ese caudal de avenida es mayor o va a sobrepasar esa altura sobre la cresta del vertedero o no lo va a sobrepasar. Y en el segundo punto, entonces sí tendríamos que hacer lo que dice Andrea, que es calcular ese caudal, ¿no? Cuál es el caudal de aforo de ese vertedero? Entonces, hagamos esos 2 puntos y revisamos cuánto les ha dado. La altura me sale 0.298. Ajá, sí, perfecto. Y con esa altura, Andrea, ¿tú crees que sobrepase, se sumerja o qué pasa con esa altura? ¿Perfecto pasa por ahí o sobrepasa y nos dañaría la estructura? Pasa perfectamente bien. Pasa perfectamente bien, o sea que es puro miedo del operador, porque como él no tiene la memoria de cálculo, él no sabe si eso funciona o no funciona, más vale ese vertedor ha sido diseñado para una capacidad mucho mayor. Entonces ahora calculen, chicos, la capacidad del vertedero de aforo. $2.14. 2.14, listo. Entonces fíjense que la capacidad es mucho mayor que ese caudal de avenida, ¿no? Que al final no sería ni tan avenida, ¿no? Muy seguramente se ha calculado para una zona donde inicialmente se tenían unos caudales
muy exagerados y puede ser que por la sequía o por el cambio climático pues se hayan disminuido esos caudales en la sección del río y por eso los caudales son tan bajos, ¿no? Por eso es considerado ese valor de 0.75 metros cúbicos por segundo como de avenida. Bien, entonces ahora van a calcular la velocidad media considerando el área transversal. Entonces recuerden que la velocidad media es el caudal sobre el área transversal. Entonces calculen ese valor, chicos, y hablamos de esa velocidad. Ingeniera, a mí me salió la velocidad 1.43 metros sobre segundo. Sí, entonces, ¿tú crees que esa velocidad es alta, es baja? ¿Cómo crees tú que es esa velocidad? Esta, creo que de los parámetros, creo que no tienen que sobrepasar 2.5 metros sobre segundo y creo que está sobre los parámetros correctos. Sí, fíjate ahí, eso quería decir. Fíjate que hay una cosa importante cuando estamos diseñando estructuras hidráulicas, que es considerar velocidades mínimas y velocidades máximas, y esas van a ser determinantes o diferentes para ciertas estructuras. Cuando estamos hablando de estas estructuras de entrada, la velocidad mínima debe ser de 0.6, ¿sí? ¿Por qué de 0.6? Porque velocidades por debajo me crean sedimentación, ¿sí? Y luego lo que va a pasar cuando hay sedimentación, hay pérdida de carga. Y cuando hay pérdida de carga, entonces mis niveles de un punto al otro punto hacen que mi perfil hidráulico no se conserve dentro de la planta. Entonces, por eso es importante considerar las velocidades por encima de 0.6, pero ojo, como dice el compañero, hasta 2, ¿ya? Hasta 2 vamos a colocar en este tipo de estructuras de entrada, porque velocidades por encima de 2 me causan turbulencias y puede hacer que el flujo turbulento haga que se devuelva gran parte del flujo, que se generen zonas de burbujas de aire y de pronto esté dando paso a otro tipo de actividad dentro de la propia estructura de entrada que no me conviene, ¿sí? Entonces, por eso es importante considerar esos parámetros de velocidad, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer ahora otro ejemplito de otro tipo de vertederos. Este ya es como que tuviéramos unos datos de campo. Entonces dice así, una descarga de fluente de una fábrica de jabones casera se descarga a través de una tubería de diámetro 4, ¿sí? Para medir el caudal se utilizó un recipiente de 5 litros. Los datos de medición, en campo se observan en la tabla. Calcule con el método volumétrico la descarga efluente, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Usted se ha ido a esa fábrica de jabones y los dueños de la fábrica le han dicho, vea, tengo un problema que yo no conozco cuál es la descarga y la autoridad ambiental me está pidiendo de que trate porque estoy impactando el río Rocha. Entonces usted, bueno, con mucho gusto, yo le hago esa medición, muéstreme dónde está su tubería de descarga. Entonces lo que hace es revisar esa tubería y colocar ese baldecito que usted ya conoce en este ejemplo es de 5 litros. Y hizo una medición de tiempos. Entonces calculen, porque esto ya es de manera muy rápido, cuál sería ese caudal, chicos. ¿Ya?
El caudal 1 es 0.125. 0.125, ya. ¿Y el promedio? $0.118. Eso está perfecto. Entonces, fíjense que este es un calculito muy sencillo que usted tendría que hacer en campo para poder obtener ese caudal de la descarga. Y asimismo se trabajaría con ese método del flotador, ¿no? Simplemente usted tendría que sacar esas áreas transversales y hacer ese cálculo a través de la medición del tiempo, ¿no? La velocidad a través de la medición del tiempo y conociendo esa distancia que ya ha supuesto o que ya ha determinado en el propio lecho del río. Entonces, chicos, hasta ahí es lo que es medición de caudales. El día de mañana vamos a ver lo que es carga contaminante. Pero vamos a revisar ese ejercicio que yo me supongo que no han hecho, ¿ya? Lo revisaremos antes de irnos para que quedemos con esta información y el día de mañana vamos a ver lo que es carga contaminante. Entonces, si recuerdan, muchachos, el ejercicio decía así, sino que quiero que quede todo muy clarito porque el día del examen no quiero que me van a estar confundiendo. Dice, la localidad de Pleno está ubicada en una zona del altiplano. Ya habíamos dicho que dependiendo de las zonas, asimismo vamos a sacar el valor de dotación, ¿cierto? Y me dice que en el censo 2008 tenía una población de 10.800 habitantes, que según estudios presenta un crecimiento aritmético para el 2018 un crecimiento aritmético y que para el 2018 la población es de 17.000 habitantes. Requerimos calcular para el 2033 el consumo medio, el caudal medio diario y el caudal máximo horario, caudal punta y el de la descarga. Para ello entonces nos dieron varios consumos, ¿no? De tipo comercial, de colegios, de universidades, de teatros, de restaurantes, industriales, nos dan los valores de K1, de K2 de amplificación y el coeficiente de retorno. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Según esto, lo primero que usted tiene que hacer sería ¿qué? ¿Qué es lo primero que hago, chicos? Hallar el crecimiento, la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, ¿verdad? De tipo aritmético, o sea, hallar la población. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular esa tasa de crecimiento poblacional y esa población. A quienes lo hicieron, ¿les dio este valor? O por lo menos por ahí, o yo estoy errada, o ninguno lo hizo. A mí me salió. Sí, a mí me salió el mismo. Ok. Entonces, una vez ya tienen esa población proyectada, voy a calcular el consumo medio de la población, ¿verdad? Y ese consumo medio, ¿qué es? Ya hemos visto que es la dotación por la población sobre ese factor de conversión. La dotación simplemente vinimos aquí, 31.535 habitantes, y es de zona de los, ¿qué zona es? Altiplano, es de zona del altiplano y me da 35.000 y pico. Entonces nos venimos a estas tablitas, altiplano, y escogemos un rango entre 100 a 150, ¿verdad? Porque aquí está esa población. Para este ejercicio yo he escogido el valor de 100. ¿Ustedes qué escogieron, chicos? ¿Qué valor escogieron de dotación? 150. 150. 150, se fueron por la más alta entonces. Aquí hay una cosa, cuando ustedes ya los contraten y estén haciendo ese cálculo, pueden hacer una reglita de 3, ¿no? Fíjense que está más cercano a los 20.000 que a los 100.000, ¿no? Entonces, por eso es que yo he tomado más cercano a 100 que a 150, ¿sí? Para no sobreestimar dotación. Pero usted como ingeniero, usted lo puede hacer
indicando el por qué lo ha hecho, ¿ya? En su memoria de cálculo siempre tiene que estar todo justificadito, ¿ya? Usted puede decir, ah, no, porque yo tengo una población que es cercana al lugar donde yo estoy haciendo esta memoria de cálculo y ellos tienen tal dotación y ha funcionado muy bien, ¿sí? O sea, usted simplemente es que al escogerlo, justifique. Bueno, entonces escojo la dotación y saco el consumo medio, ¿no? Y me da este valorcito de 36.5, a ustedes seguramente les da un poquito más alto. Y que, perdón, una duda. ¿Podríamos hacer, digamos, sacar más o menos un promedio para, en mi caso, yo, una interpolación? Eso, puedes interpolar, por eso te digo, puedes escogerlo o el mínimo o el máximo o interpolarlo, pero eso ya depende de ti como ingeniero, justificarlo en tu memoria de cálculo, ya decir simplemente por interpolación, he tomado el rango en la zona de los valles correspondiente a esta población y tal dato he tomado, ¿sí? O sea, no hay problema, ya, el que lo asumas, de todas formas la diferencia no va a ser mucha. ¿Cuánto te dio a ti el consumo medio? 40.150. 40, sí, casi 4 litros más, ¿no? Y a los compañeritos que escogieron 150, ¿cuánto les da el consumo medio? A mí me salió alto, 54.92 ¿Y litros. le tenemos la misma cantidad de habitantes o tienes tú más? Sí, tengo 31.637. Ya has cogido pronto el R más, al R lo has redondeado a 0.06. No, mi índice de crecimiento puse 5.74. Creo que Ah, ya has puesto un número más. Ujú, sí, sí, siempre hay una cierta variación, pero chicos, con esto no nos vamos a asustar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el cálculo de dotación, que este es inicialmente para agua potable, fíjense que solo una parte se va para alcantarillado y esa parte va entre un 60 a un 70%. Y eso que tú estás proyectando ahora con esa población de ahora no necesariamente está considerando esas descargas de tipo clandestino tan hermosas que se van a ir sumando en el tiempo, ¿no? Entonces vale decir que no estaría errando si aumento unos 5, 10, hasta 15 litros más del consumo. Lo que sí no queremos es de pronto 50 litros de exageración, 60 litros por segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí me sobredimensionaría estructuras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, una vez tengo ese consumo medio, me voy a ir a calcular esos consumitos de tipo adicional de la población, ¿sí? Entonces eso simplemente era el consumo comercial. Aquí lo que hicimos fue pasarlo a litro segundo, ¿no? Que ya lo teníamos en metro cúbico día, lo he pasado a litro segundo. El consumo por colegio, simplemente buscaba en las tablitas, tenía que son 760 estudiantes, esto me lo da el problema. He buscado en las tablitas, en las diapositivas, cuántos litros me consumió un estudiante. Entonces en la diapositiva 19, debe ser 19, tengo escuelas. Entonces fíjense, y colegios. Son 40 litros por estudiante. Entonces de ahí he tomado esos 40 litros por estudiante y he sacado el valor del consumo por el colegio, 0.35 litros segundo. Y lo propio, no he hecho lo mismo para teatro, para restaurante, para universidades, ¿no? He buscado cuál es el consumo que se va a generar para teatro por persona, cuál es el consumo por comida, aquí hemos dicho que son 300 comidas por comida, eso ya me lo da la tablita, por estudiantes en la universidad y por industria. Claro que para nosotros esto sería una mentira, ¿no? Si hablamos de la Simón, porque cuando uno va a los baños está el turril de agüita ahí para que saques y eso sacarás que 1 litro máximo, 1,5 litros, ¿no? Entonces, esto simplemente son datos que nos sirven para hacer los cálculos, pero que a la realidad, si ven chicos, a la realidad a veces no se ajusta. Simplemente tenemos que justificar los diseños, ¿no? Bueno, y entonces nos vamos luego, muchachos, una vez yo ya tengo todos estos consumos adicionales,
No debo de olvidarme nunca, 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 pero nunca de este consumo público y este consumo por pérdidas. ¿Por qué? Porque este consumo público es grande, chicos. Esto es por el consumo que se genera en las instituciones de tipo pública, que, por ejemplo, la alcaldía, la gobernación, y que es un montón de gente trabajando ahí al interior. Y hay que calcularlo. Entonces, eso sería el 3%, pero ojo muchachones, ¿de qué? ¿El 3% de qué? De este valor, sin sumar adicionales. ¿Así lo han tomado, chicos? ¿O no lo han considerado? No, yo directo sumé todo, o sea, el consumo público y el, el que es de habitantes. O sea, no lo has disgregado así, ¿no? No, Ya, entonces es importante considerar esto, que el 3% solo va a ser de ese doméstico que has calculado con el consumo medio, y el 20% de pérdidas también es solo de ese considerado por el consumo medio. Y una vez ya tienes estos valores, ahora sí haces la sumatoria de todos los consumos, ¿sí? Del consumo medio que calculaste inicialmente, de todos esos consumitos adicionales, del consumo por pérdidas, del consumo público y del consumo por pérdidas. Y fíjense, al final tengo mi consumo total medio. Entonces, con este valor es que yo ya entro a diseñar. Entonces, si estoy hablando de agua potable, entonces no lo multiplico por el punto 7, que es el coeficiente de retorno. Pero si estoy hablando de aguas residuales, solo voy a multiplicar por los factores de ampliación y el coeficiente de retorno. Entonces, para el consumo diario de la descarga, el QMD, entonces es el consumo total medio por 1.2, que era su factor de ampliación, por el coeficiente de retorno, que yo espero que solo el 70% de esa agua regrese a la alcantarilla, y tengo un valor de 39.34. Un QMH, que es el valor del consumo medio, multiplicado por su ampliación, por su coeficiente de retorno, me da 59.01, y tengo un Q punta, que es simplemente este valor multiplicado por los factores de ampliación por el coeficiente de retorno. Y este sería el caudal. ¿Okay? Entonces van a ver, el día de mañana les voy a mostrar que hay unas tablitas que dependen que me muestran, perdón, cómo son esas mediciones de caudal, las mediciones de caudal, dónde las voy a aplicar, en qué estructura necesito ubicarlas, ¿sí? Vamos a ver que en algunas voy a utilizar en otras en otras este. Entonces son caudales realmente importantísimos hacer la determinación previa al diseño. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio, chicos, o quedó clarito? está claro, ingeniero. Bueno, entonces, chicos, yo sí necesito que para mañana me definan unos grupitos de trabajo, porque ya hemos quedado que vamos a hacer la evaluación, vamos a tomar todo el semestre conmigo, y que tengo que planificar la evaluación, ¿sí? Y a mí no me gusta dejarle la carga total a los exámenes, porque yo sé que un examen no refleja todo tu conocimiento, que a veces en el examen me pongo nervioso, me falló la calculadora, me falló un signo, X, Y, Z, pero no quiere decir que no vaya a hacer exámenes. Voy a hacer exámenes y van a tener un grado porcentual alto sobre la materia, pero también van a haber unos trabajitos y un proyectito que van a tener su buen valor también sobre la materia, que nos va a permitir ver otras cosas, ver otros aspectos de ustedes, cómo me van a manejar, cómo están entendiendo la propia materia. Entonces, por favor, según mi cuenta, están asistiendo como 36 estudiantes, ¿no? De los 43 que me han mandado en lista. Entonces, por favor, hagan grupitos de 3 para mañana y me mandan a través, no, y voy a mandar desde WhatsApp. Vamos a hacer una listita. Me van a pasar una listita a través del correo. Ya voy a darles mi correo electrónico. Y en el correo electrónico me van a mandar los nombres de quienes van a conformar sus grupos, ¿ya? Para yo ir asignando trabajos, y el día jueves les estaré dando la estructura de cómo va a ser esa evaluación, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene qué cosa? ¿Sí? Para que asimismo
comencemos ya pues en materia a estudiar y a ponernos fechas, ¿no? Porque ustedes ya van con un mesecito de atrasito y ya la gran mayoría de materias han tomado por lo menos un primer examen. Entonces no nos dejaremos alcanzar. ¿Ya, chicos? ¿Están de acuerdo con eso? ¿O prefieren que todo lo evalúe con examen? Para mí más fácil, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Chicos, ¿están de acuerdo con que hagamos grupos, con que hagamos trabajos o con que hagamos solo examen? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ingeniera, está bien hacer los trabajos. Bueno, entonces ustedes que se conocen mucho más, entonces si ahí me están mandando examen, otro dice examen, entonces no sé, o sea, si quieren lo piensan hasta mañana y me indican si realmente prefieren solo examen, ¿no? Porque puede ser que no se las lleven bien o que no se conozcan y que sea más complicado trabajar así. Pero a mí sí me gustaría que hiciéramos un proyecto, porque en el proyecto nos permite identificar muchas cosas, ¿no? Para el final que hagan un diseñito de una planta. Piénsenlo hasta mañana y el día miércoles, entonces, el día jueves me estarían dando los nombres de quienes conforman los grupos, si es que han decidido grupos o si es que han decidido solo examen. Ya, el día jueves estaremos definiendo eso. Entonces, eso es, chicos, hasta ahí dejamos el día de hoy. Nos vemos mañana a las 11:15 de la mañana. De mañana, ingeniera. Hasta mañana. Está bien.